Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Esta es la segunda parte de la serie de tutoriales de gráficos. En este tutorial vamos a aprender todo lo relacionado con las partes del gráfico. Una vez que ya lo creamos, tenemos que aprender a modificarlo para poder darle formato a nuestro gusto. Una vez que creamos el gráfico, es importante entender cómo se maneja este objeto dentro de una hoja de cálculo de Excel. Si ustedes pueden observar, este gráfico se muestra como si fuera un rectángulo. Sin embargo, contiene muchos elementos. Si nosotros nos colocamos en alguna de las partes del gráfico y damos un clic, podemos seleccionar elementos de manera independiente. Sin embargo, si nos colocamos en alguna de las orillas, automáticamente aparecerá una línea que determina toda el área del gráfico, es decir, el área donde están contenidos todos los elementos de ese mismo gráfico. Una vez que seleccionamos este gráfico, Excel activa unos menús que nos van a ayudar a darle diseño y formato al mismo. Si vemos en la parte superior donde está la ficha de los menús, encontraremos en la versión 2016 un menú que se llama diseño de gráfico y otro que se llama formato. En un gráfico existen gran cantidad de elementos. En ocasiones es difícil saber qué elemento tenemos seleccionado. Con el tiempo y con la práctica iremos entendiendo qué elemento seleccionamos. Sin embargo, a través del menú formato, que es un menú emergente que se activa al seleccionar nuestro gráfico, nos va a permitir, digamos aquí al menú, nos va a permitir saber qué área, qué elemento tenemos seleccionado en nuestro gráfico. Lo vamos a ver aquí en este menú formato y al final, al inicio, en la parte izquierda de este menú, hay una sección que se llama selección actual. Si ustedes lo observan, en este momento me está indicando que lo que está seleccionando es toda el área del gráfico. Sin embargo, nosotros al dar clic en esta pestaña, podemos darle clic a alguno de los elementos en específico para darle algún formato. Por ejemplo, le voy a dar clic donde dice título del gráfico y vean cómo ahora está seleccionado en mi gráfico el título del gráfico. La selección de cada uno de los elementos es para aplicarle un formato al mismo. Existen varias maneras de activar las formas de configuración de los elementos de un gráfico. En este caso voy a trabajar con el título del gráfico y voy a dar un clic sobre él. Estas dos maneras les explico primero. Con el clic derecho sobre el elemento que tenemos seleccionado, podemos dar en la opción que dice formato del título del gráfico. Y si lo activamos, aquí a la derecha aparece un menú que se llama formato del título del gráfico. Por supuesto que cuando nosotros seleccionemos otro elemento, va a cambiar. Aquí en este caso di clic en la leyenda y nos dice formato de leyenda. Si doy un clic en el trazado, van a ver que dice formato de línea de trazado. Es decir, es otro indicativo de que me dice qué elemento tengo seleccionado para poder dar un formato como nosotros queramos. En el caso del texto, del título del gráfico, lo que podemos ver aquí del lado derecho es que tenemos opciones del título y opciones del texto. Por ejemplo, en opciones del título nos muestra el relleno y la línea, los efectos y el tamaño y propiedades. Si nos vamos a opciones de texto, nos muestra lo que es contorno y relleno de texto, nos muestra también lo que viene siendo efectos del texto y por último cuadro del texto. Es decir, podemos modificar todas sus propiedades. Si nosotros nos vamos aquí, en el caso de opciones del título, si yo quiero poner, por ejemplo, poner un relleno, le voy a poner un relleno sólido y le voy a poner un color azul. Vean cómo ahora el título se acaba de poner con un relleno color azul. Ahora me voy a ir a las opciones del texto y donde dice contorno y relleno del texto, voy a poner un color que resalte, por ejemplo, blanco. Y ahora nuestro título ya tiene diferentes opciones. Me voy a ir a opciones del título y voy a ir a buscar una que diga efectos y le voy a dar un formato 3D. Y aquí nosotros podemos ponerle, por ejemplo, esto. Y vean cómo ahora nuestro título aparece de manera diferente, como un efecto 3D. Bien, esa es la forma de activar las opciones para configuración.
Yo les recomiendo irse por cada uno de los elementos y tratar de buscar esos cambios poco a poco para que puedan ustedes darle un formato a su gusto. Aquí es importante, y si empiezo a modificar y no sé qué hacer, ¿cómo regresar al título original si ya hice muchos movimientos? Muy sencillo, teniendo seleccionado nuestro elemento, nos podemos apoyar del menú formato que aparece, que habíamos mencionado anteriormente, y del lado izquierdo en la sección actual, donde dice selección actual, perdón, hay una opción que dice restablecer para hacer coincidir el estilo. Es decir, si yo le doy un clic ahí, vean lo que pasó con mi título. Mi título volvió al estilo o formato original que tenía al inicio. Entonces, pueden jugar, pueden mover, pueden modificar y al final pueden dejarlo como estaba. ¿Cómo podemos cerrar este menú? Le damos un clic en la parte derecha donde aparece el menú y lo podemos cerrar. Les había comentado al inicio que podemos activar este menú de otra manera. La otra manera de hacerlo es seleccionando el elemento, ir al menú formato en la sección selección actual y le pueden dar clic aquí donde dice aplicar formato a la selección. En este caso, si ustedes seleccionan, por ejemplo, el área de trazado, va a decir aplicar formato a la selección y al darle un clic me aparecen nuevamente y del lado derecho las opciones que vimos hace unos momentos. Hasta el momento hemos aprendido varias cosas, entre ellas que todos los gráficos de Excel tienen un área que contiene todos los elementos del mismo. Asimismo, hemos aprendido que Excel puede seleccionar cada uno de sus elementos de dos formas. Una, dando clic derecho sobre el elemento y seleccionando la opción formato de, en este caso, del elemento seleccionado. Y la otra es dando un clic sobre el elemento e irnos al menú formato en el área selección actual y elegir la opción aplicar formato a selección. Muy bien, haremos un pequeño ejemplo de cómo se modifica el formato de nuestro gráfico. Me voy a colocar en el gráfico y recuerden que hay dos opciones, clic derecho, formato del área del gráfico o en su caso irnos al menú formato y en la donde dice selección actual, darle clic donde dice aplicar selección. Una vez activo, voy a tratar de ponerle un relleno sólido. Existen diferentes tipos de relleno. A mí me gusta utilizar los sólidos porque son un poquito más abstractos, se ve mejor. Voy a utilizar un relleno sólido y una vez que activo la pestaña del relleno sólido voy a ponerle un color, vamos a ponerle un color verde, verde bajito para que no contraste tanto o que contraste mejor dicho más con el color que tiene al fondo. Lo voy a poner al parecer se ve mejor ahí, se notan mejor las líneas, tal vez un tono más. Ese está excelente. Ok, y ahora en la parte de borde voy a utilizar otro que contraste con lo que tenemos. Voy a utilizar otra vez la línea sólida y voy a poner un color, no sé qué les parezca, un color más oscuro. Y aquí en el color de la línea, perdón, aquí en la línea también podemos modificar transparencia, ancho, entre otras cosas. En el ancho, por ejemplo, voy a subir a unos 2 puntos y así lo voy a dejar. Ok, voy a cerrar mi gráfico, perdón, mi área de modificación y voy a dar un clic en cualquier lugar para que vean cómo quedó modificado nuestro gráfico. Vamos a ver ahora cómo resaltar algún otro elemento. Si nosotros tenemos seleccionada el área del gráfico, nos podemos ir a formato y después en la sección donde dice selección actual y voy a elegir, por ejemplo, el título. Vamos a poner el título del gráfico y a este título del gráfico le voy a dar clic aquí donde dice aplicar formato a la selección y el título lo voy a poner con un relleno diferente. ¿Qué les parece si ponemos un relleno sólido de color blanco para que resalte? Y en las letras le vamos a poner nos vamos a opciones de texto y en las letras le vamos a poner un color verde oscuro. Ahí está, ya lo modificamos. Ahora me voy a regresar nuevamente a donde dice selección actual y en la lista desplegable voy a seleccionar el área del trazado, que viene siendo donde se muestra la gráfica. Aquí de igual manera voy a poner un color sólido, algo que contraste totalmente, tal vez un color blanco, para que resalte el área y ahí lo dejaríamos. Vean cómo ahora, al aplicar el formato a estos tres elementos, resalta el área del trazado, así como el título del gráfico. Cuando estamos trabajando con el título o en ocasiones cuando activamos las leyendas de los ejes, podemos modificar estos textos de manera que pueda tener el título que nosotros queremos o el título de las series o de las
categorías como nosotros queramos. El texto se puede modificar de manera muy sencilla. Una es dando doble clic sobre dentro del texto y podemos modificar. Por ejemplo, aquí yo voy a poner ventas por año. Y automáticamente al seleccionarle, darle doble clic, seleccionar todo el texto, automáticamente nos aparecen las herramientas mismas que podemos encontrar en el menú inicio, en el área de fuente, pero lo podemos modificar desde ahí, cambiar por ejemplo nuestro tamaño del texto, color, cursiva, negrita, subrayado, entre otras cosas. Todos los elementos de texto tienen la capacidad de modificarse de la misma manera. De la misma manera, nosotros también podemos modificar donde se encuentran representadas las series que están mostrándose en el área del gráfico, que en este caso tiene el nombre de leyenda. En este caso, la leyenda está representando a través de dos colores los resultados que están graficados, el 2018 azul, el 2019 de color naranja. Vamos a darle un clic derecho y le vamos a dar formato de leyenda. Recuerden que también lo podemos activar desde el menú formato. Una vez activada, nos da, entre otras opciones, la colocación o el lugar donde vamos a trabajar. También tenemos relleno, también tenemos borde, tenemos los efectos de sombra, iluminado y bordes suaves, pero al final tenemos una opción de las opciones de leyenda que nosotros podemos ponerla, por ejemplo, a la izquierda, y la leyenda aparecerá a la izquierda. En esto nos está mostrando de manera más diferente el título. Voy a cerrar aquí las opciones y voy a hacer un poquito más grande el gráfico y vean cómo puede trabajar el gráfico. De hecho, puedo hacer más grande esto para que se vea mejor y ustedes pueden modificar todos los elementos de este gráfico. En conclusión, hemos visto que los gráficos es un área que contiene diferentes elementos y cada uno de estos elementos es configurable, o se podría decir cada uno de ellos puede tener un formato diferente. Los podemos ir tratando de manera independiente, los podemos ir organizando, cambiar nuestro tamaño del gráfico, entre otras cosas.